Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a leerles la historia, mis hermanos, de Santa Elena, reina del año 330. Pongamos atención, escuchemos la bella historia de esta reina, que fue muy buena y que se encontró la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde fue crucificado. Escuchemos pues, mis hermanos, y abramos nuestro corazón. Dice así: Elena significa antorcha resplandeciente. Esa gran santa se ha hecho famosa por haber sido la madre del emperador que les concedió la libertad a los cristianos después de 3 siglos de persecución y por haber logrado encontrar la Santa Cruz de Cristo en Jerusalén. Nació ella en el año 270 en Bitinia, hacia el sur de Rusia, junto al Mar Negro. Era hija de un hotelero y especialmente hermosa, y sucedió que llegó por esas tierras un general muy famoso del ejército romano llamado Constancio Cloro, y se enamoró de Elena y se casó con ella. De su matrimonio nació un niño llamado Constantino, que se iba a hacer célebre en la historia por ser el que concedió la libertad a los cristianos. Cuando ya llevaban un buen tiempo de matrimonio, sucedió que el emperador de Roma, Maximiano, ofreció a Constancio Cloro nombrarlo su más cercano colaborador, pero con la condición de que repudiara a su esposa Elena y se casara con la hija de Maximiano. Constancio, con tal de obtener tan alto puesto, repudió a Elena, y así tuvo que estar durante 14 años abandonada y echada a un lado. Pero esto mismo la llevó a practicar una vida de santidad. Pero al morir Constancio Cloro, fue proclamado emperador por el ejército, el hijo de Elena, Constantino, y después de una fulgurante victoria, obtenida contra los enemigos en el puente Milvio en Roma, antes de la cual se cuenta que Constantino vio en sueños que Cristo le mostraba una cruz y le decía: con este signo vencerás. El nuevo emperador decretó que la religión católica tendría en adelante plena libertad en el año 313, y con este decreto terminaron 3 siglos de crueles y sangrientas persecuciones que los emperadores romanos habían hecho contra la Iglesia de Cristo. Constantino amaba inmensamente a su madre Elena y la nombró Augusta o emperatriz, y mandó hacer monedas con la figura de ella y le dio plenos poderes para que empleara los dineros del gobierno en las obras buenas que ella quisiera. Elena, que se había convertido al cristianismo, se fue a Jerusalén y allá, con los obreros que su hijo, el emperador, le proporcionó, se dedicó a excavar en el sitio donde había estado el monte Calvario, y allá encontró la cruz en la cual había sido crucificado Jesucristo. Por eso la pintan con una cruz en la mano. Para saber si era verdaderamente la cruz, tocó con ella a una mujer que padecía una gravísima enfermedad, y la enferma se curó instantáneamente. Después dividieron la Santa Cruz en 3 partes. Una la dejaron en Jerusalén, la otra la enviaron a Constantinopla, donde estuvo su hijo Constantino, y la tercera la enviaron a Roma al sumo pontífice. Dice San Ambrosio que Santa Elena, aunque era la madre del emperador, vestía siempre con mucha sencillez y se mezclaba con la gente pobre y aprovechaba todos los dineros que su hijo le daba para hacer limosnas entre los necesitados. Era sumamente piadosa y pasaba muchas horas en el templo rezando. En Tierra Santa hizo construir 3 templos, uno en el Calvario, otro en el Monte de los Olivos y el tercero en Belén. Gastó su vida en hacer obras buenas por la religión y los pobres, y ahora reina en el cielo y ruega por nosotros, que todavía sufrimos en la tierra. Quien honra a su madre, acumula tesoros. Sirácida 3:4. Esta fue la historia de Santa Elena, reina y emperatriz, mujer que era muy bella, como nos lo dice aquí la historia. Una mujer que se dedicó totalmente a ayudar a los pobres, que aunque de primero, mis hermanos, cuando se casó con este hombre, pues yo me imagino que los primeros años fueron muy felices. Tuvieron a ese hijo Constantino, el cual después fue el emperador cuando su padre muere. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Que a esta mujer la repudia a su esposo por el simple hecho de que otro emperador lo quiere hacer su colaborador en esa otra nación. Hermanos, a veces, por querer tener de más,
Dios nuestro Señor se olvida de nosotros, como yo me imagino que le pasó a este emperador, que murió dejando a su esposa y dejando a su hijo como reemplazo. Fue como un reemplazado de este hombre tan injusto que olvidó totalmente a su esposa. Hermanos, Dios le dio a esta mujer mucho poder, y no porque se lo haya querido dar, sino simplemente que esta mujer hacía obras buenas, trataba muy bien a los pobres, a los más desquiciados, a toda aquella gente que era aventada a un lado. Como lo podemos ver hoy en la actualidad también, vemos a mucha gente que es repudiada, a muchas personas que andan en las calles, la gente no la puede ver. Sin embargo, mis hermanos, toda esta gente que nosotros miramos por ahí en las calles, que es echada a un lado, Dios los pone ahí por algo, por alguna razón. Dios nos hace ver todo esto para que ayudemos, para que seamos personas caritativas como lo era esta mujer. Esta mujer se acercaba a la gente pobre y le ayudaba, les daba dinero y les daba, yo me imagino que muchas cosas para que ellos se vistieran y se calzaran. Dios, mis hermanos, abre los corazones de personas para que los demás tengamos. ¿Se imagina que en este mundo hubiera pura gente poderosa o todo lo contrario, pura gente pobre? ¿Qué sería de este mundo? Tiene que haber de todo. Y Dios nuestro Señor, que abre los corazones a las personas, lo hace para que veamos que hay muchos más necesitados que nosotros y que tenemos que ayudar. Esta mujer que recibió de su hijo todas esas ayudas, a ella le sirvió muchísimo, porque gracias a eso ayudó a todos los pobres que necesitaban. Y además de eso también nos cuenta su historia, que fue a Jerusalén, y allá donde estuvo nuestro Señor Jesús, donde lo crucificaron en ese monte Calvario, se dedicó a excavar y encontró la cruz donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y cuenta la historia para darse cuenta que si era la cruz real, ella toca a una enferma con la cruz y quedó totalmente sana al instante. Y ahí es donde se dio cuenta que era la verdadera cruz. Y la cruz se distribuyó en 3 partes, una para Constantinopla, una en Jerusalén y otra en Roma, donde se encuentra el sumo pontífice. Todo esto, mis hermanos, Dios lo permite, solamente Él sabe por qué. Abre los corazones de la gente, que haya gente buena. Se imaginan, en aquel tiempo la mayoría de gente era mala, las gentes se dedicaban a cometer el mal constantemente. Entonces Dios tenía que abrir corazones de personas para que ayudaran a aquellos que sí necesitaban la ayuda de Dios por medio de esas personas. Dios está en todas partes. Dios, cuando nosotros abrimos el corazón, nos arrodillamos y le pedimos su ayuda, Él llega con su ayuda a ayudarnos y a protegernos, a darnos la protección que cada uno de nosotros necesita. Y no nos va a dejar nunca solos, como no dejó a Santa Elena, porque Santa Elena por 14 años, fíjese bien lo que le sucedió, estuvo totalmente echada a un lado por su esposo, que se quiso casar con otra mujer por el simple hecho de agarrar un puesto, que yo me imagino que aquella mujer ni siquiera la amaba y tal vez era hasta más fea, simplemente que por tener el puesto que él quiso tener, pues la tuvo que repudiar. Hermanos, no seamos interesados, porque el interés también es un pecado. El interés nos lleva a querer tener más que el otro y nos lleva a tener envidia por los demás. Cuando miremos que Dios nos ha dado lo suficiente para vivir y miramos que un vecino tiene mucho más que nosotros, Dios lo quiso así. Dios quiere que aquel tenga más que tú, o Dios quiere que veamos cómo suceden las cosas para que seamos más sencillos. Tal vez aquel que tiene más que tú es una persona que ni siquiera se acuerda de Dios, que ni siquiera se acuerda en sus oraciones pedirle a Dios, o todo lo contrario, él sí se acerca a Dios y por eso tiene lo que tiene. Y cuando esto sucede, Dios nos hace ver todo esto, mis hermanos, para que cambiemos, para que seamos sencillos, para que no tengamos envidia de nada ni de nadie, y así poder hacer la voluntad de Dios de todo corazón, sin envidias, ni rencores, ni nada que nos lleve a la perdición. Porque el tener envidia y hacer el mal, eso nos lleva a la perdición. Esta mujer nunca se perdió, porque siempre hacía el bien, y todo lo que hacía lo hacía en el nombre de Dios. Ella consiguió de su hijo que su hijo le diera la libertad a los cristianos,
una libertad que no había en aquel entonces. En aquel tiempo hubo mucha sangre. La gente que era asesinada, la asesinaban por creer en Cristo, por tener sus creencias en Él. Entonces llega Constantino, el hijo de esta Helena, y les da la libertad, les ayuda a construir templos. Oímos en la historia que Santa Helena construyó muchos templos, especialmente en el Monte Calvario, en el lugar donde fue crucificado Jesús, y en Belén. Todo esto gracias a nuestro Señor Jesús, que abrió los corazones para que esta gente tuviera un lugar donde ir en adoración a adorarle a Él y a nuestro Dios Padre. En aquellos lugares era muy difícil que un templo se mantuviera en pie. Todos esos templos que tal vez los cristianos llegaban a construir eran demolidos porque no querían el cristianismo, no creían en Jesús, especialmente en la Tierra Santa, donde no querían que Jesús subsistiera. Sin embargo, mis hermanos, toda esta gente que sí creyó en la religión de nuestro Señor Jesús, pues comenzó a construir templos y muy difícilmente se atrevían a demolerlos, porque por ejemplo estos templos que Santa Helena, madre de un emperador, no iban a demolerlo muy fácilmente, no se iban a atrever. ¿Por qué? Porque estos reyes eran poderosos, estos jefes de gobierno eran personas a las cuales no muy fácilmente se atrevían a desafiarlos. Entonces tenían que aguantarse, tenían que dejar que esos templos se construyeran, templos que tal vez todavía hasta hoy en la actualidad, mis hermanos, existen. Templos que nosotros pues no tenemos con qué ir a Tierra Santa, no tenemos los documentos especialmente para ir y a cerciorarnos de que sí, todavía existen, ¿verdad? No sabemos la realidad y ojalá un día nuestro Señor nos lo permita, ¿verdad? Que podamos ir a esos lugares donde Él anduvo, donde gracias a Él se convirtieron tantos cristianos y gracias a todos los que quedaron también por Él, a esos apóstoles que difundieron su palabra, difundieron su buena nueva, fueron quedando personas que sí escuchaban y gracias a ellos conocemos también nosotros. Mis hermanos, sigamos a Dios de todo corazón y no nos dejemos engañar por nadie más. Que Dios les bendiga.